¿Cómo estamos, hermanos? Ya sabemos que estamos tratando no cómo perdonar, sino por qué no perdonamos. O sea que hay distintos argumentos en el día que nosotros justificamos y lo razonamos y seguimos adelante. Y vivimos la vida sin perdonar, pensando, como nos sentimos bien, que hemos perdonado. Por eso es que hoy vamos a tratar este argumento, un argumento de que no puedo olvidar. Siguiente. Realmente la filosofía o la lógica de que no puedo olvidar, por cierto, vimos esta clase ayer realmente dice, si aún lo recuerdo, debe ser que no he perdonado. Y muchas veces eso es lo que se enseña, a veces esta filosofía se enseña muchísimo en las iglesias, que si tú recuerdas algo es porque no lo has perdonado. Pero esta filosofía realmente, o esta teología de que si recuerdo algo es que no lo he perdonado, pues por supuesto no es nada bíblico, porque nuestra mente está hecha para almacenar tanta información, 660 impulsos por segundo entre lo que percibimos por la vista, por lo que oímos, por lo que percibimos con todos los sentidos. Eso se graba química y electrónicamente y no puede borrarse. Y el hecho del perdón es que cuando ya lo enviamos al Señor, podemos tener la confianza de que Él está haciendo su trabajo. Cuando enviamos al Señor, aunque lo recordemos, sabemos que Dios está haciendo su trabajo en la vida de las personas que nos ofendieron. Y el tratar de olvidar con emociones fuertes, eso causa más dolor que la realidad de lo que está pasando. Un pastor de jóvenes, su esposa se entera que le fue infiel y va a un consejero y le dice, mira, perdón y olvida. Va a otro, perdón y olvida. Y así, como 10 consejeros cristianos y todos le decían lo mismo. Pero no puedo perdonar, no puedo olvidar. Está en mi mente. Hasta que él entendió de que realmente le dolía más el tratar de reprimir, de negar, que el hecho mismo. Entonces la idea es tratar de manejar los recuerdos, otra cosa ya, pero la idea es realmente, como no se puede olvidar, simplemente entonces ahora manejar los recuerdos, hacer lo que nos corresponde y viene luego la sanidad. Y en esta clase vamos a ver el propósito por el cual Dios nos hizo así, el propósito por el cual Dios permite que cosas que nos han hecho no lo olvidemos. Y entendamos la división entre el perdonar y el olvidar, y poder saber que tiene propósito por el cual Dios nos hizo así. Entonces esta lógica falsa, ¿verdad? Como decir, amo a mis padres, es el sentimiento, pero mis padres me hirieron profundamente, es el pensamiento. Una cosa es el sentimiento, otra cosa es el pensamiento. La lógica falsa es, creo haber perdonado a mi padre, pero quizá no lo he hecho porque todavía recuerdo vívidamente lo que me hizo. Imagínate, es imposible, casi imposible mejor dicho, porque realmente Dios nos hizo para almacenar y para que ese recuerdo, que más adelante vamos a ver, tiene un propósito. Una respuesta sabia sería, espero que nunca olvides lo que tus padres te hicieron, o espero que nunca olvides. Una de las razones de esta respuesta, Dios tiene un propósito tanto temporal como eterno para el dolor. Hay un propósito temporal y eterno con el dolor, con las cosas que nos pasaron. Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y el que va a obrar para bien en toda situación, para el agraviado y para su gloria. O sea, Dios tiene un propósito para obrar, para que veamos su gloria. ¿Qué hizo Dios con todas esas cosas que al principio podemos verla como algo que no tiene sentido, que por qué me pasó eso a mí, que
¿Por qué no le pasó a otras personas y a mí? Porque esta persona me hizo este agravio, pero tiene un propósito eh, eh, temporal y un propósito eterno, porque vamos a ver aquí la bondad del Señor, vamos a ver su justicia, vamos a ver, y si no nos alcanza la vida para verlo en algún momento o no nos dimos cuenta, va a haber un propósito eterno en esa situación que pudimos pasar. Siguiente. Tengo una pantalla más grande. La pantalla es un poquito más grande para... ¿No lo lees bien? Que si puedes colocar un poquito más grande la pantalla. Gracias. Ahora no se ve. Ahí está. Además, debido a lo que conocemos acerca de cómo Dios creó nuestras mentes, sería virtualmente imposible que pudiese olvidar totalmente. O sea que esto es imposible. Pensar realmente que Dios es un Padre maravilloso, porque hay cosas que no entendemos. ¿Por qué nos pasan tantas cosas? ¿Por qué hay tanto dolor? Entonces, si uno fuera Dios, diría, lo haría diferente, pero nuestro Dios, que todo es un Padre verdadero, Él tiene un propósito que nos conviene a nosotros. Por eso es que el pensar en querer olvidar, en psicología se anima a eso, uno quiere tener la ilusión de que hay cosas que ya se van a olvidar. Nada se olvida, todo se graba química y electrónicamente. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es simplemente marcar los recuerdos y ver la gloria de Dios en cada cosa que nos está pasando, porque Dios estaba ahí. Cuando hicieron ese daño, esa ofensa, Dios estaba viendo, estaba ahí. Y le dice, ¿por qué no actuaste? Él va explicando. En cada caso va explicando realmente por qué razón él no obró. Y si no lo explica aquí en la tierra, en el cielo todo lo entenderemos perfectamente. Va a ser un momento de gloria. Pero en cuanto insistimos en hacer algo contrario a lo que físicamente es diseñado por Dios, es lo que hace que el dolor se acentúe y sea continuo. O sea que si nosotros nos esforzamos en no recordar, el dolor se hace más intenso. La salida es la verdad. Me pasó esto es dolorosísimo, perdí los brazos, perdí las piernas en un accidente, debido a un alcohólico que estaba manejando. Entonces, pero al aceptar la realidad, eso hace que el dolor se acentúe y uno pueda realmente hacer los procesos del perdón e inclusive sacarle un gran beneficio a las cosas, a las tragedias que nos han pasado inclusive. Si lo recuerdo es porque no he perdonado, es la pregunta que muchos se hacen. Aparte que en la mayoría a veces de las prédicas que escuchamos es que tienes que olvidar, y que si no has olvidado es porque, o si lo recuerdas pero no te duele, o sea, hay muchas teorías, hay muchas maneras que se enfocan la parte del perdón, pero dijimos que no funciona, que esa filosofía no funciona porque todo se graba química y electrónicamente, impulsos químicos y electrónicos en nuestra mente tendrían que dañarnos el cerebro. Además, hay experimentos con electroshock para que las personas traten de olvidar eventos muy dolorosos que les causan mucha molestia, y no se ha podido lograr que las personas puedan olvidar, al menos que... Y sin embargo, si te dañan una parte del cerebro, quizá tú no lo recuerdas, pero eso está allí grabado, está grabado. Hay muchos experimentos de personas que tienen Alzheimer y le han puesto de ciertos electrodos en el cerebro y ellos han podido recordar música completa o ver pasar un tren y ver a las personas detallar como si una película. O sea que está todo grabado ahí. Lo que no lo conectamos rápidamente es otra cosa, pero está allí en nuestro cerebro trabajando. Y por eso muchas personas se van a lugares más seguros y caen quizá en demencia o en el Alzheimer. Son parte a veces del cerebro, dice que deja de funcionar, pero no es que no recuerden. Por eso es que a veces las personas en algún momento se vuelven lúcidas y ven la persona y la recuerdan, si es algún hijo, alguien lo recuerdan, algún evento lo recuerdan porque está allí grabado.
La memoria es una función biológica y no una función espiritual. Nuestra mente puede almacenar hasta 600 recuerdos por segundo. El perdonar no destruye esta función normal del cuerpo que Dios diseñó. Cuando yo perdono, no, yo sigo recordando, pero el perdonar es un evento legal, algo que yo hago donde pongo mi confianza en Dios, que Él va a hacer algo en la vida y en mi vida de las personas que me hirieron. El cerebro de un creyente no funciona de manera diferente del que no lo es. Sea creyente o no, el cerebro está diseñado por Dios para de la misma manera de un creyente o un no creyente, aunque haya aceptado al Señor, sigue siendo igual. Lo que cambia es la parte espiritual. Por lo tanto, la doctrina perdón-olvido necesita ajustar que la memoria es una función física normal y no una función espiritual. Allí en Juan nos lo corrobora, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, siempre vamos a hacer nuestro cuerpo fisiológicamente igual, pero y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, le es necesario nacer de nuevo, como le comentó el Señor Jesús al Nicodemo. El nacimiento nuevo convierte el espíritu, pero no a la mente, como lo expresa Juan. Siguiente. La disciplina del perdón puede remontarse hasta algún concepto equivocado acerca del perdón de Dios. Pasajes como Jeremías, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así es la traducción. ¿Cómo Dios no se va a acordar? Si Él es omnisciente. Él no puede olvidar. De igual manera, entonces, pero realmente dice, al decir, y no me acordaré más de su pecado, y el dice, y no será marcado para que sea reconocido por su pecado. O sea, que ya no será marcado. Sabremos que el pecado estará allí, pero realmente no se va a tomar en cuenta. No se lo echará en cara. En el Salmo 103, 12 dice, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea que Dios está en todas partes. O sea que por más lejos yo pienso en la China, está Dios. O sea que no hay forma. Voy a la luna, ahí está. O sea que, no, es que eso quisiera que está ahí en el recuerdo. En Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En el fondo del mar también está Dios. O sea que, en otras palabras, para nosotros sí, pero para Dios eso no va, Él lo tiene presente. Y en Hebreos 10:17 dice, y añade, y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. Puedo entender que pareciera que Dios puede olvidar, pero realmente su atributo Dios no puede olvidar, porque si cuando estamos en el cielo, gracias a Dios por el pecado, pero fue pecado, o sea, él no es olvidadizo. Entonces, hemos llegado a pensar que Dios olvida. Entonces, es como decir, yo peco, Señor, me perdonaste ya, ¿no? O sea, por hoy cuéntale, ya no te acuerdas más lo que dice, ¿no? No, sí, sí me voy a acordar siempre, pero no lo voy a tomar en cuenta ni lo sacaré en cara, es lo que dice el Señor. Entonces, por eso es que si admitimos que Dios olvida, entonces pensamos que nosotros vamos a invitar a Dios, vamos a aprender a olvidar, y eso no puede ser. Entonces, algún día cuando usted llegue al cielo y se arrodilla ante el Señor y le dé sus coronas, sus logros, todo lo que pudo, Dios va a decir, ¿y de qué me estás hablando? Yo no me acuerdo de lo que tú hiciste. O sea, Dios se acuerda, pero ese agradecimiento de corazón cuando lleguemos y pongamos nuestras coronas, nuestros logros, Él va a decir, va a ver que tenemos un corazón agradecido. Dice, los originales está claro en cuanto a que Dios, en los originales está claro en cuanto a que Dios olvida, se refiere a que algo está allí, pero no lo va a tomar en cuenta, no lo va a sacar en cara. Él no va a sacarle en cara, no le va a sacar en cara. Y eso es lo que a veces quiere Dios que hagamos como hijos de Dios, como hijos de Él, que a veces no saquemos en cara lo que ya hemos perdonado. Nos vamos a recordar, pero no echarlo en cara. Eso es lo que Dios quiere que imitemos como hijos de Dios, ser como Él.
Siguiente. O sea que cuando yo me acuerdo algo que me hicieron, digo que bueno, Señor, pues ya yo perdoné. Es más, hay cosas que me han hecho fuertemente que he perdonado y he recibido la bendición. Es tanta que la bendición de que digo, qué bueno que me hicieron esto, porque la bendición es tan grande, como el caso de José. El caso de José, lo vendieron como esclavo, lo iban a matar, y todo lo que pasó era la pendiente que pasó José, pero al final vio el propósito de Dios. O sea que vio que fue el máximo en Egipto, hasta tomar las decisiones principales de Egipto, y entonces hubo la bendición. Entonces uno recordar, ya, esto que he perdonado y aquí no se bendició, esto todavía no veo la bendición, pero está pronto a llegar. Uno se debe alegrar inclusive. Entonces el conflicto surge y allí es donde usted piense en qué momento usted aprendió eso, porque sí, se predica muchísimo esta parte. Cuando hay escasa comprensión de la verdad sobre los atributos de Dios. Dios es omnisciente, todopoderoso, Él todo lo sabe, ¿verdad? Y no entender la omnisciencia de Dios puede ser un estorbo para el perdón. Si creemos que Dios olvida, sería un Dios imperfecto, un viejito que le dio Alzheimer. No, no, Dios no es un viejito que le da Alzheimer, que se le olvidan las cosas, no. Esto implicaría que Dios tendría que ser informado de las cosas que ha olvidado. Tan real como el hecho de que Dios no puede mentir, ¿verdad? Como dice Hechos 6:18, también es la verdad de que Dios no puede olvidar. Isaías hizo varias preguntas que confirman esto. En el pasaje dice, ¿quién puede afirmar que un atributo de Dios es olvidar? Dice en Isaías, ¿quién ha escudriñado el espíritu de Jehová? ¿Y quién ha sido su consejero y le ha enseñado? O sea, nosotros como humanos, ¿qué podemos enseñarle a Dios? ¿A quién pidió consejo para que le hiciera entender? ¿O le dio en el camino correcto? ¿O le enseñó conocimiento? ¿O le hizo conocer la senda del entendimiento? O sea, realmente nuestro Dios es un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente. Cuando entendemos la verdad bíblica, se produce un cambio significativo que resulta en la remoción de ese obstáculo para perdonar. Muchas personas se sienten todavía atadas a esas ofensas porque piensan que si todavía recuerdan es porque no lo han perdonado. El tema es de esperanza, que Dios olvide cosas malas que yo he hecho, pero simplemente uno recuerda el pasado, a veces el diablo te recuerda, a mí me hiciste, sí es verdad, el diablo es mentiroso, pero yo ya confesé. O sea, cuando uno ha cometido errores graves, pues todos los errores los van, Dios confiesa, Él los perdona, limpia tu maldad, y ya Dios sabe lo que te corresponde hacer, y entonces cuando me recuerdo nuevamente, digo, ya perdoné, yo ya perdoné. La idea es trabajar con las memorias, porque eso sí es normal, ¿no? De que si yo hice algo malo, pues yo ya confesé, si me hicieron algo malo, yo ya perdoné, y todo está en la mano de Dios, viene la calma y la paz. Preguntas, ¿no? Hasta aquí había, no he hecho preguntas todavía. ¿Cómo conciliar la verdad bíblica del atributo de la omnisciencia de Dios? Recordemos que Dios usa terminología humana para explicar o ilustrar realidades espirituales. Cuando Él dice, lo echaré al fondo del mar, cuando dice, me olvidaré, es que está usando terminología humana, pero no es que Dios olvide. Jesús lo hizo cuando se encontró a Nicodemo y trató de explicarle el nuevo nacimiento. Jesús tuvo que aclararle que estaba hablando acerca del nacimiento del Espíritu. Y Nicodemo no podía entender que Jesús está usando ilustraciones humanas para explicar realidades divinas. Entonces, perdón no es olvido. La gente cree que porque olvidó, ya perdonó. El hecho de que uno logró a veces reprimir un recuerdo, aprender a negar un recuerdo, decir, mira, me pasó esto muy feo, pero fue un sueño, fue un mal sueño, más nada. Entonces ya me siento bien, entonces creo que he perdonado. O sea que el hecho de olvidar, el hecho de no recordar, no indica que hemos perdonado. O no recordar en el momento, porque a veces Dios sabe que no estamos preparados para ese evento.
Dios sabe que todavía no estamos preparados y quizá eso que reprimimos muchas veces de niños, en algún momento cuando estamos preparados viene ese evento, se evoca esos recuerdos para que podamos procesarlo porque es el momento que Dios permite, porque a veces son recuerdos muy dolorosos, muy vergonzosos y no el cerebro como mecanismo de defensa que reprime todo eso porque es doloroso. Entonces, eso hace que hay personas que no recuerdan nada de su infancia, nada, porque fueron recuerdos, eventos que le causaron mucho dolor, mucha vergüenza. Entonces, el cerebro hace el trabajo de enviarlo muy guardado en el subconsciente, pero eso está allí vivo, porque lo que se entierra vivo permanece vivo. Ahora, lo que se procesa conscientemente, cuando una ofensa o un evento se procesa conscientemente, podemos recordarlo, pero ya podemos decir, ya yo perdoné, ya esto está procesado, ya está en las manos de Dios, es diferente que reprimirlo para no sentir dolor. Quizá podamos sentir dolor en el momento en que lo estemos procesando. Podemos sentir el dolor, podemos sentir la vergüenza, pareciera que nos pudieran matar ese recuerdo. Por eso es que a veces no queremos recordar, porque a veces hay un recuerdo tan doloroso, tan vergonzoso, que no queremos volver a procesarlo porque pareciera o sea, no queremos volver a sentir ese dolor, o pareciera que nos mataría si lo recordáramos, si lo procesáramos, pero nada de eso ocurre. Cuando está involucrado el Señor en nuestras vidas, podemos confiar, porque el acto del perdón es el acto de fe y de confianza más poderoso que podemos tener, el poder confiarle a Dios el corazón nuestro que está dolido, con muchas ofensas retenidas en nuestro corazón, y cuando le abrimos el corazón a Dios, Él es el único que va a tratarlo de una manera tan delicada, tan suave, y va a entender inclusive por qué por mucho tiempo no hemos podido quizá enviar ese dolor a Él. Es importante recordar que el perdón no es lo mismo que el olvido. El perdón implica proponerse en el corazón no volver a presentar la ofensa ni mantenerla contra la parte ofensora. Una regla inapropiada en las peleas es recordar una ofensa que ya había sido perdonada y usada como arma para ganar un argumento, infligir un castigo o manipular a la otra persona. Si uno ya perdonó, ya no puede sacar en cara nuevamente. Esto no es vivir la realidad del verdadero perdón como Dios lo concibió. Es como enterrar el hacha, pero dejando la empuñadura expuesta para poder volver a tomarla después. Entonces, el entender que el perdón, bueno, repasarlo, que es un acto legal. El perdón que nosotros entendemos, que nos han enseñado, y normalmente van a Google, el 99% de lo que se habla de perdón es el perdón greco-romano. El perdón que Roma, del siglo IV, definió en el latín, perdonare, pero que en griego es afiemi, dejar ir. O sea, no, es dejar ir significa lo que Dios quiere. Dejar ir a la persona con su ofensa, y los cristianos aquí nos entramos a Jesucristo. Entregar a la persona con la ofensa a Jesucristo para que le haga justicia y venganza. O sea que el perdón bíblico es un acto legal. Uno entrega a Dios, a un juez, tu causa, y no deja en manos del juez, que es justo, él sabe lo que tiene que hacer, y uno descansa, confiando en Dios que Él sabe lo que va a hacer. Me va a buscar ejercicio, hacer justicia, y también a la profesora le da su tratamiento apropiado. Por eso es que es justo. Entonces, por esa razón, pero nos han hecho entender el perdón que nos enseñan normalmente es un acto de amor, libéralo, ya no piensa más en eso. Entonces, en realidad, el perdón bíblico, es tomar conciencia que Dios vio esa situación, está consciente de eso, y Él quiere actuar, pero está esperando su oportunidad para actuar. Normalmente va a ser, antes de morir lo tiene que hacer, pero Él dice, si me entregas hoy yo puedo tu expediente que va a ser atendido durante 30 años, ahora lo voy a sacar de una vez, para que de una vez se vea el efecto, la acción de Dios en la vida de las personas. Pues anhelamos que se haga su voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Es lo que hacemos cuando estamos perdonando.